El Centro Nacional Patagónico del CONICET y Radio Nacional presentan El Corazón Mirando al Sur. Tan solo estoy esperando que se moje más la luna, para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. El Corazón Mirando al Sur. Producimos, pensamos, hacemos ciencia, porque saber es un derecho. Para no olvidarme más de tu humanidad tan grande. Y sí, estamos estrenando nuestra artística. Ya está del otro lado de la línea Alejandro Canizaro, a cargo de el área de prensa del CENPAT. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Clemen, ¿todo bien? Bien, muy bien. Acá estamos bajo un cielo bastante grisáceo en toda la zona centro de la provincia. Acá también está nublado, está gris, pero hace 21 grados. Ah, bueno, ahí tenemos un poquito de temperatura más alta. Igual ustedes nos copian bastante, me parece que nos parecemos. No, nos falta un poquito de mar nada más, hubo hace algunos millones de años. Bueno, claro, sí. Pero es así, encantados acá otra vez de estar en aire de todos en Radio Nacional Zapala y de poder participar y hablar con los oyentes, y acá los queremos invitar también a que puedan interactuar con nuestro Facebook. Es solo ponerse CENPAT ahí en el Facebook para seguir integrándonos y comunicándonos. Dale, Ale, y ya que pasamos el chivo, contamos que también en la página de Radio Nacional Zapala, ahí hay un sitio especialmente dedicado y tal vez en próximo tiempo ya un banner que es como una columnita que va a estar al costado, donde fácilmente podés acceder a toda la información que va a recopilar de alguna manera estas charlas, estas entrevistas, estos contactos que hacemos cada semana, cada viernes con el CENPAT. Y hoy vamos a seguir hablando de genética, pero en este caso tiene que ver con el estudio de los marcadores genéticos. ¿Qué son los marcadores genéticos, Ale, antes de que nos presentes a nuestra invitada? Lo primero que te voy a preguntar, antes de contestarte la pregunta, porque soy muy desobediente. Uy, qué malo. Te quiero contar que yo vi la película Guacolda. Sí. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver? Yo comí tacos hoy. No, bueno, tiene que ver. Tiene que ver porque Guacolda habla de genes, porque está esa teoría, esa realidad, que Joseph Mengele estuvo en la Patagonia y tenía esas intenciones macabras de experimentar con genes, y luego de haber estado en la Patagonia se fue a Brasil, y en Brasil visitó un pueblo, y ese pueblo tiene la particularidad que hay un montón de gemelos. Y mira vos. Tiene la particularidad que Mengele estuvo ahí y un periodista, historiador, sospechó que a lo mejor Mengele había experimentado para propagar este nacimiento incrementado de gemelos. Personaje siniestro de la historia nazi, Joseph Mengele, ¿no? Está muy bien retratado en Guacolda, si no la vieron los oyentes, altamente recomendable. Bueno, y nuestra investigadora invitada de hoy fue hasta Brasil a investigar y a estudiar estos marcadores moleculares para desasnar esta pregunta, esta sospecha del periodista y del historiador que vinculaba este incremento en el nacimiento de la tasa de gemelos con la visita de Joseph Mengele. Así que, para no perder más tiempo, te voy a pasar con Virginia Ramallo, la investigadora invitada con el corazón mirando al sur, el segmento del CENPAT. Buenísimo, Alejandro, está ahí con vos en el CENPAT, Virginia. Te paso con ella. Genial, dale, y después seguimos charlando. Ahí va. Dale. Bueno, y Alejandro nos ha mandado... Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, acá Alejandro ha hecho la producción del programa y nos cuenta que sos investigadora del CONICET, que trabajás en el CENPAT, que sos antropóloga y que tu línea de trabajo tiene que ver con estudiar marcadores genéticos en poblaciones latinoamericanas. Y así que, si te parece, ahí ya nos podemos sumergir. Sí, todo eso es correcto. Bien. Es lo que yo hago. Hizo bien el trabajo Alejandro entonces. Exactamente. Bueno, ¿qué son los marcadores genéticos que estás estudiando, Virginia? En este momento
momento nosotros estamos trabajando en la creación de un biobanco, es un programa un poco más extenso y que esperamos tener la concreción institucional. Sería una investigación que abarcaría toda la población argentina y tendríamos varios nodos o varios centros de investigación integrando esa red. Ajá. Esto no tiene en este momento nada que ver con la historia de los gemelos, que era lo que nos parecía que tenía un poco más de gancho y un poco más de interés para comunicarles en el programa de hoy. Eso sucedió en Brasil, porque parte de este trabajo que yo hago como antropóloga, como genetista, lo desarrollé en Brasil, en particular en Rio Grande do Sul, que es el estado de Brasil, que es limítrofe con Argentina, y donde queda este pequeño pueblito que se llama Cándido Godoy, que es conocido como el pueblo de los gemelos. Ajá, te estamos escuchando, no te quería interrumpir. No, sí, no, dale. Justo hubo un silencio, no sabía si seguíamos. Sí, acá estamos. Por ahí nos quedamos en silencio porque estamos escuchándote atentamente. Bárbaro. Cuando salió este libro del que les hizo mención Alejandro, sí, que se llama Joseph Mengele, el ángel de la muerte, es de un periodista argentino, Jorge Camarasa, trata de reconstruir en base de los pocos documentos que quedan, porque una persona prófuga de la justicia como era Mengele en ese momento, no hay muchas trazas sobre por dónde estuvo, si se sabe, en Argentina, con un documento falso, con una identidad falsa, y hizo un largo recorrido hasta que la captura de Heisman en Bariloche lo puso sobre alerta y huyó, primero al Paraguay y después al Brasil. Y en Sao Paulo, en Brasil, fallece unos años después, pero en cuestión está 30 años prófugo. En ese interín, el periodista propone en el libro que él podría haber pasado por este pueblo, que es un pequeño pueblo rural, que actualmente son 6.000 personas que viven ahí, y donde este fenómeno de los gemelos siempre ha sido característico de la población. De hecho, así como en otros pueblos rurales se festejan, no sé, la fiesta de la papa, de la cerveza, del chocolate, allí festejan la fiesta nacional de los gemelos, se hace obviamente cada 2 años. Y eligen la reina, y tienen todas esas ceremonias. Mira para vos. eso es muy importante. Es algo que definitivamente los caracteriza y los identifica. Y este poblado son todos descendientes alemanes, porque al sur de Brasil, igual que en Argentina, en algunas regiones de Argentina, la colonización se ha cumplido trayendo población migrante de Europa. Y ahí la población mayoritaria son alemanes e italianos. Así que hay muchas colonias donde toda la población se ha asentado y es descendiente de estos primeros colonos. Sí. Y en caso de Cándido Godoy es muy característico porque la población se ha fundado hace menos de 100 años y son todos descendientes de... Virginia, ¿y vos por qué te interesaste en este tema? Porque vos te fuiste para allá e investigaste toda la causa. Yo viajé a Brasil con una beca. Ajá. Yo hice parte de mi formación postdoctoral en Brasil. ¿Y qué te llevó a eso? ¿Por qué te inclinaste hacia ese tema? Yo trabajo en particular con la asociación que puede haber entre ciertas características biológicas y una característica social extendida en todo el planeta, que es el uso de los apellidos. Todos tenemos un apellido, y esto es, desde la Edad Media para acá, extenso en todo el planeta. Como los apellidos se transmiten de generación a generación, en forma vertical, del mismo modo se transmiten algunos genes. Así que son marcadores muy útiles para encontrar esta asociación. Sobre todo en lugares donde, por ejemplo, este contexto, sí. Cándido Godoy es una población alemana en medio de una gigantesca población descendiente de portugueses, que es el caso de Brasil. Claro. Así que era un caso como ideal y quien fue mi directora en Brasil le interesaba analizar la distribución de los apellidos. ¿Y qué nos podía contar eso sobre la dinámica del pueblo? Aparentemente, según el libro de Camarasa, supone que Mengele habría pasado por Cándido Godoy en la década del 60, entre el año 63 y 65 aproximadamente. Así que la idea era, bueno, si él realmente tuvo algo que ver con esta frecuencia notablemente aumentada de nacimientos de gemelos que tienen ahí, tiene que haberse comprobado desde ese año en adelante, los partos que sucedieron de ahí en adelante, no anteriormente. Sí. Así que el primer estudio que hicimos fue histórico y que es bastante elemental. ¿Cómo lo hicieron? Ese es el asunto. Cándido Godoy es un pueblo rural muy pequeño, así que hasta que se instauró el primer hospital y todos los partos se realizan en el hospital, la gran mayoría sucedía dentro de la casa. Las mujeres eran auxiliadas por parientes o por parteras y el parto quedaba registrado un tiempo después de que nacía el bebé. Es decir, que Mengele es como, digamos, suponiendo que haya estado ahí y que se compruebe todo esto que nos vas a estar contando ahora, eligió un buen lugar para ir a trabajar, ¿no? Un lugar chiquito, aislado, como para que nadie controle demasiado lo que él estaba haciendo. Sí, por supuesto
que una persona que está prófuga de la justicia y perseguido con captura internacional siempre va a encontrar hacer lo más desapercibido posible. Claro. De todos modos, la red que él tenía para ayudarle en su carrera prófugo por Latinoamérica siempre son alemanes o simpatizantes del régimen nazi que lo ayudaron a escapar. Y en ese pueblo donde son todos alemanes, donde todavía hoy, yo viajé allí en el año 2011, 2010 y 2011, todavía hoy hablan exclusivamente alemán. El portugués es la segunda lengua para los que habitan ahí. La aprenden cuando van a la escuela. Las familias hablan alemán y los niños la primera lengua que aprenden es en alemán y el portugués llega después. Así, y es muy notable, es como estar en el medio de Alemania, en el medio de los morros brasileros, el clima húmedo tropical de Brasil, y ellos que continúan con muchas pautas y muchas costumbres porque es realmente la identidad del pueblo, y han sido así durante décadas. Lo que suponen, si Mengele estuvo allí, decíamos, los partos tienen que verse, ese probable accionar de Mengele en la comunidad tiene que notarse después del año 63. Así que inicialmente buscamos registros históricos. Como no están los partos asentados en el hospital, sí están asentados en los registros de bautismo de las iglesias. Así que se rastrearon a la mayor profundidad posible los primeros registros hasta la década del 60 y después 60 en adelante. Y se hizo un estudio de frecuencias. ¿Cuántos gemelos nacían entonces? ¿Cuántos gemelos nacían después? Y la tasa es la misma. Definitivamente esta característica de tener muchos gemelos es algo propio de esa comunidad. La pregunta que sigue después es ¿por qué? Y ahí empezamos, ¿cuánto sabemos nosotros de los partos gemelares? ¿Por qué suceden? Y las causas son muchísimas. No es una cosa muy infrecuente dentro de los mamíferos, y los humanos como mamíferos también tenemos la probabilidad de tener embarazos gemelares. En Brasil la tasa aproximadamente es 1%, o sea, cada 100 niños que nacen a término, uno de estos partos es de gemelos. En Cándido Godoy esta tasa es del 2%, o sea, un solo pueblo tiene el doble de la tasa de todo el país. Y este pueblo que ya dijimos es un pequeño pueblo, tiene un pequeño centro administrativo, son una serie de calles, casitas reunidas, y después es las parcelas rurales esparcidas a todo alrededor, donde vive un conjunto de familias, pero campo de por medio. Así que hay una porción al norte del pueblo que se llama Línea San Pedro, es un pequeño conjunto de familias y sus chacras y su ganado. Ahí la tasa es del 10%. O sea, en este pequeño conjuntito de familias, dentro de este pequeño pueblito además, es muchísimo más alta de lo que se espera en cualquier otra parte del mundo. Y ahí vino la otra pregunta. Bueno, me mata la intriga por saber qué es lo que pasa. Yo lamento que vamos a llegar al final de la historia y a lo mejor podemos llegar a decepcionarnos un poco. Los que habitan en el pueblo es una comunidad muy religiosa y tienen por supuesto una explicación asociada a este conjunto de creencias. Y ellos dicen que el agua que se bebe en Cándido Godoy es un agua especial y provee a las personas que beben ese agua la bendición de tener 2 hijos juntos en un solo embarazo. Y en verdad es bastante singular, porque todos los embarazos gemelares son siempre considerados por los médicos como embarazos de riesgo. Los bebés pueden nacer con bajo peso, la mamá puede tener una serie de complicaciones durante la gestación, y en este caso llegan siempre a término, o sea, con las 9 meses de embarazo, nacen siempre bebés de un peso normal, entre 2,8 kilos, 3 kilos, que realmente es notable para un embarazo de gemelos, y hay de todo. Pueden ser a veces mellizos, pueden ser de diferente sexo, pueden ser un nene y una nena que nacen juntos, y a veces son lo que nosotros llamamos como gemelos, que son iguales, además gemelos monocigóticos, son iguales genéticamente, esos 2 hermanos, y entonces, obvio, tienen el mismo sexo. E incluso hay casos de nacimientos de trillizos, y todo se da por igual en esta localidad, y para ellos es bastante normal. Y tienen esta explicación popular de que es el agua. Y cuando se hizo el primer abordaje a la comunidad, ninguna hipótesis se descarta. Se analizaba tanto la posibilidad de que hubiese sido Mengele pasando por ahí, como el agua que bebían, porque no sabíamos si podía ser el agua o no, así que se tomaron muestras del agua. También se estudió el agua científicamente, el agua santa, sí. El agua. Y también a las familias. Entonces se hicieron lo que nosotros llamamos genealogías. Se le pregunta a una persona, bueno, usted, ¿quiénes son sus hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene? Sus papás, sus abuelos y toda la línea hasta donde recuerde.
para poder ver cuántas veces aparecían, qué tan frecuente era esto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Virginia? Y no estuve, por supuesto, sola. En el equipo éramos un conjunto de 20 investigadores, sí, y se hicieron en total lo que nosotros llamamos 4 trabajos de campo, o sea, 4 visitas a la comunidad donde nos quedamos, en el primer caso un mes, en los siguientes eventos fueron siempre de una semana la permanencia, y donde se hicieron todas estas consultas. Como somos muchos trabajando, era fácil de realizar. Siempre había una persona que era encargada de este relevamiento de las genealogías, o la historia de la familia. En mi caso yo trabajaba con los apellidos y las bases que existen para todo el Brasil de apellidos. Había un conjunto de investigadoras que se encargaron de las muestras de sangre para tomar una muestra de ADN y separar las mamás que habían tenido gemelos de las que no los habían tenido. A estas mamás, para compararlas un grupo contra el otro, no solo se tomó una muestra de sangre, también se las pesó, se las midió para tomar una idea de la masa corporal. Se les preguntó qué habían comido y bebido durante el embarazo. A veces pueden consumir algún medicamento, a veces no, pueden tener diferentes pautas de salud, un grupo del otro. Se hizo todo lo que se podía hacer para intentar descubrir cuál era la diferencia. Y se encontró a nivel genético. No se encontró con Mengele, porque ya vimos que los gemelos nacían antes de que él estuviera, nacieron después de que él pasó. No le podemos echar la culpa a Mengele entonces, no le podemos, por más malo que haya sido. No de eso. Bien, Mengele descartado. Mengele descartado. ¿El agua? El agua, y se encontró que es agua de pozo, es un agua totalmente potable, no tiene presencia de metales pesados, ni agrotóxicos, ni agroquímicos, un agua que podía beberse sin mayor complicaciones. O sea, agua sana. Agua. Y en el caso de las mamás, se compararon una contra la otra y no se encontró ni que tomaran medicamentos distintos, ni que comieran comida diferente, ni que hicieran una pauta de vida distinta. Eran todas mujeres, se compararon mujeres en los mismos rangos de edad, porque eso también influye mucho. Si una mujer tenga un embarazo más tardío, más temprano a lo largo de su vida reproductiva, puede ser una diferencia. Así que se comparan dentro del mismo rango de edad. Y se encontraron que todas llevan una vida saludable, que tuvieron embarazos en forma natural, es decir, no tuvieron que hacer ninguna estimulación para quedar embarazadas. En casos tuvieron más de un embarazo, y que comieron más o menos lo mismo, llevaron el mismo tipo de vida durante la gestación. Así que hay que ir un poco más adentro en la investigación y fijarse cuál es la diferencia a nivel de genes. Y fuimos detrás de lo que se conocía hasta el momento sobre cuál podía ser, porque cuando una mujer queda embarazada entran en combinación tantas cosas en su organismo que es difícil discernir cuál es el gen responsable en general en la biología humana y en la biología de cualquier organismo. No hay un gen para algo. Los genes hacen cosas, sí, ¿no? Dan información para hacer proteínas, para hacer enzimas, para hacer un cuerpo entero. Pero no hay uno solo responsable de algo. Todos tienen algo que ver, todos influencian en otros. Es una larga cadena. De todos modos, hay una investigación sobre otras mujeres embarazadas que marcaban, hay un gen llamado P53, tienen nombres que son poco simpáticos, este es P53, que podría estar involucrado en el éxito de la implantación del embrión. Ese es un punto bastante sensible durante un embarazo. Las mujeres pueden tener un embrión y a veces se pierde. Y por eso siempre los médicos llaman la atención de intentar mantener una vida tranquila durante los primeros 3 meses y no, como a veces no comunicarlo a todo el mundo, porque las pérdidas durante ese periodo son bastante comunes. Claro. Sin que la mujer esté enferma, sin que medie nada. Sí, es algo normal. Claro, es una recomendación bastante dada. Cuando una mujer queda embarazada, esperar, hacer una vida tranquila hasta ese periodo de 3 meses. En eso se encontraron entonces que este gen, que se llama P53, produce en el útero de la mujer mayor irrigación sanguínea y mayor proliferación de células del endometrio, que es esta capa que rodea el útero y es donde el embrión se implanta. En estas mujeres tenían una variante de este gen que permite que esta proliferación de células y que este como útero súper receptivo sea más eficaz, porque reciben más irrigación sanguínea, porque proliferan las células más rápido. Las mamás de gemelos en Cándido Godoy son todas portadoras de esa mutación en ese gen, que hace que es más probable que el embrión se implante. Una evolución darwiniana. Una mutación azarosa, algo que pasó ahí. Eso es lo maravilloso de la biología. Ay, qué loco. Y no hay a priori ninguna idea, bueno, esto va a suceder hacia
con este sentido, hacia este objetivo. Todo sucede al azar. En el caso de Cándido Godoy, ¿por qué es tan evidente en este pueblo tan pequeñito? Porque son un montón de alemanes, de familias alemanas, que se mudaron y permanecieron aisladas durante mucho tiempo. Y ahí entonces se pudo... Esta variante genética que está presente en el resto del planeta, no es algo exclusivo de los alemanes. Sí. Está en tan baja frecuencia que no es muy evidente. A menos que quedes durante muchos años y generaciones aislados en una población rural donde no reciben mucha inmigración y no hay una gran industria que convoque gente, mantengas muchas pautas de tus antepasados, como hablar el mismo idioma, practicar la misma religión. Sí. No es fácil entonces relacionarse con los vecinos y pueblos cercanos. Claro. La tendencia es a casarse, buscar un compañero o compañera dentro del mismo pueblo. Así que algo que en otras poblaciones es muy poco frecuente, aquí se volvió muy popular. Entonces los embarazos de gemelos son muy frecuentes. Mirá vos, ¿no? Qué buena manera de poder entender de esta forma, con este ejemplo tan claro y evidente, lo que es la evolución de las especies, ¿no? Son siempre pequeños cambios que terminan haciendo que una comunidad, en este caso porque estamos analizando poblaciones humanas, pero podría ser población de cualquier otra especie, sí, acumulen a lo largo del tiempo, nuevamente se destaco algo que es completamente azaroso, un pequeño cambio que los haga diferentes de los demás. Y termina por ser tan destacable como en este caso, que hay muchísimos más gemelos aquí que en otra parte. Mirá qué buena historia que hemos conocido. Muchísimas gracias, Virginia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Virginia, bueno, se ha dedicado a estudiar este comportamiento y mirar las conclusiones, pero qué camino largo, ¿no? De estar descartando hipótesis. Alejandro, ¿estás por ahí? Siempre, por acá. ¿Estabas escuchando? Claro, tremendo, una explicación genial, aprendí un montón de cosas que yo ya también me olvidaré en un futuro cercano. Bueno, ojalá lo mismo les haya pasado a los oyentes. Ale, como siempre, un gustazo hacer este contacto cada viernes con el CENPAT. Y el viernes que viene vamos a seguir, Virginia ha dejado un piso muy alto, pero vamos a tratar por lo menos de equilibrarlo, y le pedimos a los oyentes que nos manden, si quieren escuchar, si tienen alguna duda científica o quieren enterarse de algún u otro tema, que nos manden al Facebook del CENPAT sus interrogantes, sus dudas, lo que quieran. Buenísimo. Ale, contale a tu compañera, a Virginia, que acá en la mesa hay una representante de ese 1%. Jimena Barroso es gemela. Jimena Barroso es gemela. Aprendí mucho, Ale. Estaba muy atenta. Bueno, claro, te interesó, este es un tema Obvio. que evidentemente te interesa. Seguro. Lo que ahora, ¿cómo se llama el gen, el número del T20? ¿Usted lo notó, Barroso? Le puede contar a su mamá. Se lo voy a contar. Sí. Le quiero hacer una pregunta a Jimena que siempre a mí me quedó, siempre se lo quiero preguntar a los gemelos. ¿Es cierto que el gemelo puede adivinar qué es lo que piensa su hermana o Totalmente, hermano? Sí, totalmente. Nos Hay una pasaba, conexión ahí. una conexión única, y también en los embarazos. Pasa habitualmente que, compartimos los síntomas. Cuando yo estaba embarazada, mi hermana tenía náuseas, tenía, todos los síntomas del embarazo, y ahora me está pasando a mí porque se está embarazada. Así No, que yo te cuento la verdad. Ahora el antojo le da a Jimena, pero eso no tiene nada que ver con... Yo intenté justificarme el otro día y me dice, no me mientas. No me vengas con ese chamullo de los gemelos que me agarra hambre porque mi hermana está embarazada. Sale a las 3 de la tarde con que quiere comer torta de manzana. Tal cual. Bueno, un gustazo. Un abrazo Gracias, grande. Ale. Un abrazo.